Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 926-2016, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Ezequiel Soto García contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Es acto reclamado en este amparo la resolución de 21 de octubre de 2014, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que confirmó la de fecha 19 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar el incidente de autorización judicial de terminación de contrato promovido por el Estado de Guatemala, autoridad nominadora Ministerio de Educación, contra Ezequiel Soto García. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 9 de febrero de 2016, consideró: en el caso concreto, la solicitud de autorización de extinción de contrato de trabajo fue interpuesta de conformidad con la ley, ya que se agotó el procedimiento administrativo a través del cual se determinaron la existencia de las faltas que constituyeron la justificación de instar la terminación de la relación laboral. De esa cuenta, los tribunales ordinarios estimaron que, al promover la incidencia subyacente al amparo, el patrono invocó el motivo que dio origen al proceso instado en contra del incidentado, lo que constituyó un hecho que a criterio de los juzgadores ordinarios hace entender que la intención del accionante es despedir al trabajador con base en el agotamiento de un procedimiento disciplinario y no como un acto de represalia. En ese orden de ideas se entiende que la obra amparista trasladó su inconformidad al plano constitucional, abundando en detalles del trámite del incidente que subyace al amparo y la forma en que a su juicio el caso debió juzgarse en ambas instancias ordinarias. Sin embargo, al elevar las razones de su contienda a esta esfera, su intento se traduce en la idea de convertir el amparo en tercera instancia, lo cual es prohibido por el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para esta Cámara, la Sala reprochada, al confirmar el auto que conoció en alzada y declarar procedente la solicitud de autorización de despido, actuó con respaldo jurídico y en las constancias procesales, debiendo ambas partes reconocer que la decisión que se emitió en el incidente de mérito no incluye pronunciamiento alguno que prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Esta Cámara concluye que el hecho de que lo decidido por la autoridad reclamada no sea coincidente con las pretensiones del accionante no implica que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales. Además, pretender que, por vía del amparo, se exija a la autoridad cuestionada que confiera valoración distinta a la prueba diligenciada correspondería a invadir la esfera de las facultades que por disposición legal están conferidas a la autoridad cuestionada. Consecuentemente, no constituye la función propia del amparo por lo que hacerlo equivaldría a suplantar en el ámbito constitucional una función ordinaria. Lo considerado precedentemente permite concluir que la Sala reclamada no vulneró los derechos constitucionales denunciados por el ahora accionante, por lo que esta Cámara estima procedente denegar la protección solicitada por Ezequiel Soto García y así debe declararse en el pronunciamiento. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por notoriamente improcedente, dada la inexistencia de agravios, el amparo solicitado por Ezequiel Soto García en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se condena en costas al postulante por la razón considerada, impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Elder Soel Arévalo Reyes, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de insolvencia, se cobrará en la vía legal correspondiente.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar ninguna lectura de documentos, salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señora presidenta. Pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido Ezequiel Soto García, quien comparece con el patrocinio de su abogado Elder Zoel Arévalo Reyes. Honorables magistrados, público que nos honra con su presencia, buenos días. Agradezco en primer lugar a Dios y en segundo lugar a ustedes el concederme esta vista pública solicitada, puesto que es la primera oportunidad que tengo de expresar en voz las situaciones suscitadas en mi contra. En primer lugar, quiero decir de que soy una persona humilde, maestro de profesión, formado en un hogar con muchos principios y mismos que he tratado de llevar en el transcurso de mi diario vivir. Estoy consciente que toda autoridad es puesta por Dios y a ella se le debe rendir respeto y obediencia. También, como cristiano que soy, conozco de la palabra y sé que sobre un superior hay otro superior y sobre todo está Dios. Sin embargo, este incidente que hoy nos tiene acá es un juicio iniciado en mi contra, un incidente de despido basado en causales injustificadas. Primero, fui víctima de acusaciones, en primer lugar, como represalia a mi trabajo y labor docente en la proyección social que uno realiza dentro de la comunidad, donde uno como maestro se convierte en consejero, en promotor, en auxiliar y en todos los trabajos y quehaceres que debe hacer en la comunidad. Sin embargo, se desató esta pugna porque un servidor público, también maestro, oriundo de esa comunidad donde yo trabajo, tenía faltas al servicio al abandonar el puesto y se le inició un proceso para destitución. En represalia a ello, él manipuló a sus alumnos y a miembros de la comunidad, quienes protagonizaron una huelga, y en esa huelga también formularon serias acusaciones, mismas que carecen de fundamento. En primer lugar, me señalan de haber agredido físicamente a un niño, quien jamás fue mi alumno, aduciendo extremos de haberle pegado y haberlo arrastrado dentro de piedras. Y esa es una actitud que únicamente haría un salvaje y no un maestro. Seguido, me acusan de acoso sexual. Dichas situaciones, manifiesto, fueron manipuladas estrictamente por un maestro, quien sabe de que esas situaciones son delicadas y las llevó a tales extremos que en su oportunidad, en la misma huelga, yo solicité a las partes, a los acusantes, y les dije: estoy consciente de que las acusaciones que hoy se están haciendo son falsas y por tal motivo solicito que presenten las denuncias correspondientes a donde debe hacerse, presentando en ese momento la denuncia al Ministerio Público, situación que el Ministerio Público desestimó por falta de méritos. Seguidamente, en el caso de la agresión física, se hace ver que dicha situación está plasmada en un acta, cuya acta no existe. Debo también hacer énfasis que durante mi trayectoria como trabajador de la educación y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala a nivel municipal, como secretario adjunto,
He realizado varias actividades de proyección social y en ese mismo año, 2 semanas antes de protagonizarse estas huelgas, fui nombrado como maestro distinguido en el departamento. Esa situación llevó a esta persona a tener serias envidias en mi contra y manipular a la comunidad utilizando niños y niñas. Estoy 100% de acuerdo de que los derechos de los niños y la integridad debe ser protegida. 1000 felicidades por eso. Sin embargo, todos los extremos deben ser previamente investigados, porque a bien entender estoy siendo juzgado sin antes, al ser despedido estoy siendo juzgado, aun cuando en la resolución dice que no se juzga ni prejuzga en cuanto a la inocencia o culpabilidad. Al ser despedido estrictamente estoy siendo juzgado, y las causales que invoca la Procuraduría General de la Nación como representante del Estado para iniciar este incidente de despido son falsas. En las pruebas presentadas ante los órganos correspondientes están las actas, están las resoluciones del Ministerio Público, están los descargos que se presentaron ante la instancia administrativa, pero lamentablemente no se le dio valor probatorio por diversas causas que desconozco. Sin embargo, cabe también mencionar que durante la huelga que se protagonizó, se están fundamentando en el acta 2012, suscrita por una comisión de la Dirección Departamental de Educación, sin haber agotado el proceso de dirección y supervisión, que son mis autoridades inmediatas superiores, de quienes al día de hoy no tengo ni siquiera una llamada de atención, porque mi trabajo dentro del magisterio ha sido intachable y mi labor docente ha sido de proyección hacia el municipio, hacia el departamento. Entonces, considero que esta es la primera vez que tengo la oportunidad de que se me escuche y que también se me vea como persona y como facultad que se tiene psicológicamente. Creo que puede juzgarse a una persona cuando es inocente y cuando es culpable. Sin embargo, también quiero agregar que esta situación fue influenciada políticamente, dado que habían suscitado las elecciones anteriores y a juicio del señor alcalde, yo no había participado con ellos políticamente y como ciudadano no soy político partidista y no participé con ellos, eso es correcto, pero no tenía ningún derecho de infiltrarse en mi labor docente para manipular políticamente la situación, confabulado con su corporación municipal, el maestro quien planteó esta acción en mi contra por represalias, y que también se involucró el diputado del distrito de Baja Verapaz. Cuando yo consulto a la dirección departamental, al jefe de recursos humanos, él simple y sencillamente me dice: mira, yo puedo estar consciente que sos inocente, pero nosotros estamos así, atados, y solamente obedecemos órdenes. ¿De qué manera entonces prevalece el Estado de Derecho en Guatemala? ¿Será cierto entonces que es más fácil condenar a un inocente que a un culpable? A juicio de los entes correspondientes, yo creo que a la luz de Dios soy inocente y lo invoco de esa manera. Espero de que mi exposición sea tomada en cuenta y que se analice el expediente que ha sido presentado, en donde la PGN antes inicia este incidente sin investigar los extremos. Después fui víctima de acoso laboral por el mismo protagonista, quien menciono su nombre acá, se llama Otto Ludwig Serrano Caballeros. Vuelve a manipular a cierto grupo de personas, porque no fue a la totalidad, y presentan una nueva demanda en mi contra como una persecución laboral. Allí, en esa segunda fase, sí felicito a la Procuraduría General de la Nación, que se pronuncia y hace las investigaciones pertinentes a través del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, y establece en su conclusión
que en ningún momento fueron violentados los derechos de los niños por mi persona. En tal sentido, yo creo que esa es una prueba contundente de mi inocencia. También, posterior a ello, quiero decirles aquí, manifestarles que fui buscado precisamente por la progenitora de la niña que utilizaron sin ningún escrúpulo para decir que yo la había acosado, para ofrecer una disculpa. ¿De qué sirven disculpas cuando alguien ya ha sido procesado? Para ofrecer una disculpa y solicitar y pedirme qué acciones podría hacer. Yo le dije, plásmeme por escrito lo que me está diciendo. Y dicha declaración fue incorporada en el expediente. Están entonces las pruebas contundentes que manifiestan mi inocencia. Estoy ante ustedes como órgano superior de justicia, esperando que su veredicto sea apegado a derecho, confiando en Dios y en ustedes. Les agradezco su atención y buen día. Muy buenos días, honorables magistrados, señora presidenta. Solo quisiera pedirle su venia para poder consultar 3 documentos en relación a fechas y a unos nombres. Mi intervención va a ser muy breve en vista de que el profesor Ezequiel Soto García pues fue bien específico y bien amplio y bien claro en expresarles por qué el día de hoy estamos acá. Pero yo sí quiero hacer mención específicamente sobre el trámite del amparo. Si ustedes revisan dentro de los antecedentes, honorables magistrados, cuando el Ministerio Público se apersona como tercero dentro del amparo, yo pienso de que el Ministerio Público, siendo una institución tan seria y que coadyuva como tercero dentro del amparo, presenta un memorial, el cual constan autos, de fecha 6 de enero del 2016, firmado por la licenciada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, donde si ustedes, en el momento que ustedes lean el memorial que ellos presentan, se dan cuenta que se refieren a un expediente y a una persona completamente distinta, que no es el profesor Ezequiel Soto García. Y a pesar de eso, en la sentencia de fecha 9 de febrero del 2016, dictada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte hace caso omiso de lo manifestado en ese memorial y perdón por decirlo así, pero le enmienda la plana al Ministerio Público, diciendo que los argumentos que ellos manifestaban son otros, pero si están hablando de una persona distinta, porque acá el profesor, su nombre es Ezequiel Soto García, y ellos hacen un pronunciamiento en contra de Mario Vitelio Yantuche Alvisures, que es una persona completamente distinta al profesor aquí presente. Asimismo, dentro del expediente, si ustedes se dan cuenta en el memorial de apersonamiento del Ministerio de Educación, ellos únicamente dicen que están de acuerdo con la sentencia dictada por la sala jurisdiccional, porque en realidad se evidencia que el profesor Ezequiel Soto García incurrió en causa justa, lo cual es también totalmente falso, vista de que la Corte Suprema de Justicia incumple en lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil, que es claro en establecer que solo puede ser destituido de sus puestos si incurren en causal de despido debidamente comprobada, lo cual, honorables magistrados, en todo el trámite del expediente de primera y segunda instancia está debidamente probado que el profesor Ezequiel Soto García no incurrió en ninguna de las causales, en vista de que a él se le atribuye que arrastró a un niño menor en unas piedras y que se pusieron las denuncias correspondientes, y en el expediente existen certificaciones extendidas por el profesor Jorge Adolfo Alvarado Pérez, supervisor educativo, en la cual él hace mención que el profesor Ezequiel Soto García nunca se le ha levantado alguna sanción o ha recibido alguna denuncia en su contra dentro de su actuar como maestro.
Entonces, honorables magistrados, nosotros estamos el día de hoy aquí para pedirles de que ustedes sí se tomen la molestia de revisar el expediente de primera y de segunda instancia, así como los medios de prueba aportados dentro del amparo, que existen declaraciones juradas de exalumnos del profesor, de padres de familia que han compartido profesor, inclusive existe la declaración jurada de la directora del establecimiento donde el menor cursaba el año de estudio, y es clara en establecer de que el profesor Ezequiel Soto García jamás le ha impartido clases al menor. Dentro de los medios de prueba que se incorporaron al amparo también existe una carta firmada y donde la madre de la menor pone su huella y donde manifiesta que la denuncia que ella puso en su momento fue por pura coacción de la misma comunidad. Muchas gracias, honorable magistrada. Nuestra conclusión es de que en el momento de que ustedes sírvanse a revisar el expediente, se dicte una sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declare con lugar el recurso de apelación, haciéndose las consideraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la abogada Sara Edith Zamora Ordóñez. Gracias, señora presidenta, honorable Corte de Constitucionalidad, demás partes procesales presentes en esta sala de vistas y demás personas presentes. Es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley y adecuar sus actuaciones a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. En cumplimiento de tales funciones y en acatamiento del precepto constitucional indicado, el Ministerio Público emitirá su pronunciamiento, no sin antes referirse a las argumentaciones expuestas por el abogado de quien solicitó la vista pública. En primer lugar, no pasa desapercibido que el solicitante debió referirse a atacar la sentencia que apeló y no los presuntos errores procesales de las partes, porque ese no es el sentido ni el objeto de la vista pública conforme a la legislación aplicable. Por otra parte, tampoco debe referirse a las argumentaciones de las partes, sino indicar expresamente a esta honorable Corte en qué consiste su inconformidad con el documento sentencial que apeló, lo cual tampoco fue observado. Visto lo anterior, el Ministerio Público se pronuncia en el sentido de que comparte en su totalidad lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en sentencia dictada el 9 de febrero de este año, por medio de la cual denegó el amparo solicitado atendiendo a lo siguiente. Existe abundante y reiterada doctrina de esta honorable Corte en el sentido de que el amparo no puede ni debe constituirse en instancia revisora de las actuaciones judiciales, sobre todo cuando se advierte de la secuela procesal que la autoridad impugnada ha actuado de conformidad con lo que establecen las leyes rectoras. Conforme al artículo 203 constitucional, es función de los tribunales de justicia la ejecución de lo juzgado e impartir justicia de conformidad con las leyes del país. En ese sentido, el Ministerio Público sostiene que la autoridad impugnada, al conocer el proceso, actuó conforme la legislación atinente al caso al confirmar el auto apelado, y se fundamentó en que a su criterio no quedaron desvanecidas las imputaciones, eso sin perjuicio de que, como ya se manifestó acá, dicha decisión no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido. Incluso se ha dejado a salvo el derecho de, en este caso el amparista, acudir a tribunales a discutir lo que considere pertinente. Pero no es el objeto del incidente determinar las causales de justicia o injusticia del despido, sino únicamente autorizar, en este caso la autoridad nominadora del Ministerio de Educación, a que procediera conforme lo solicitó ante dicho juzgador. En ese sentido, el Ministerio Público considera que no existe ningún agravio en perjuicio del amparista, toda vez que ha hecho uso de los medios de impugnación que ha considerado pertinentes, y que por lo mismo, ante ausencia de agravio y por haber actuado la autoridad impugnada en ejercicio de las funciones que le son propias, el amparo deviene notoriamente improcedente, porque, como manifesté, se ha dejado a salvo su derecho de acudir a tribunales a ventilar lo que considere pertinente, porque este no es el objeto de la acción constitucional de amparo. En consecuencia, el Ministerio Público solicita que, al conocer en apelación a esta honorable Corte, confirme la sentencia que conoce en grado, que deniegue el amparo solicitado ante su notoria improcedencia y que se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden en lo relativo a la condena en costa respectiva y la imposición de la multa correspondiente al abogado patrocinante. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.